Honorable Asamblea, el suscrito Sebastián Antonio Orduño Fragosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta 63ª legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de ley que reforma el párrafo cuarto del acuerdo del artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sonora y decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades, mismas que sustento al tenor de la siguiente exposición de motivos. Nos encontramos en un momento histórico para nuestro país, en pleno proceso para que se instaure la cuarta transformación, que los gobiernos realmente velen por el respeto de las y los ciudadanos, anteponiendo sus intereses, para que se mejore el estado de bienestar de todas y de todos. En Sonora, por primera vez, gobierna una coalición con partidos distintos al PRI y al PAN, con la verdadera intención de acabar con la corrupción, con los malos manejos de las administraciones, castigando a quienes infrinjan las normas, pugnando por un gobierno transparente de puertas abiertas y que realmente rinda cuentas a la ciudadanía. Sin importar que los gobiernos sean de las mismas siglas partidistas, venimos del pueblo y para el pueblo. Pero para poder acabar con la corrupción, debemos dotar de las herramientas necesarias a quienes son los órganos encargados de erradicarla, es decir, realizar las reformas necesarias a la legislación vigente. Actualmente, en nuestra entidad, contamos con una ley estatal de responsabilidad, la cual, dentro de sus objetivos, incluye establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto. Establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de las responsabilidades administrativas. Es decir, esta norma contiene las bases para que se puedan fincar responsabilidades a aquellos funcionarios públicos que no actúen en forma correcta, infringiendo la normatividad aplicable. Es por ello que dicha ley estatal de responsabilidad dispone cuáles son las sanciones que se impondrán. Cuando las faltas no son graves, las sanciones son amonestaciones públicas o privadas, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. En cambio, cuando las faltas son graves, las sanciones pueden ser la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución del empleo, cargo o comisión, una sanción económica y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, pudiendo imponerse al mismo tiempo dos o más sanciones, siempre y cuando sean compatibles entre ellas. Si bien en ocasiones se pretende sancionar a algún funcionario que cometió alguna falta, la propia ley lo limita en cuanto a los términos que impone para que se puedan presentar las demandas e iniciar el procedimiento acorde. Un claro ejemplo de esto es en cuanto al juicio político. Nuestra Constitución local, así como la propia Ley Estatal de Responsabilidades en sus artículos 145 y 273 respectivamente, disponen que el juicio político podrá iniciarse cuando el servidor público se encuentre desempeñando el empleo, cargo o comisión o al año después de que se concluyan sus funciones. Es por ello que se debe incrementar este plazo. Pondré un ejemplo del por qué debe realizarse. El pasado día 16 de septiembre acaban de rendir protesta los nuevos ayuntamientos. Los primeros meses son para adaptarse, conocer la administración. Después, ya estando empapados del trabajo que realizarán, se enfocan en el día a día, en sacar adelante sus municipios, atender las necesidades. Supongamos que descubren un desfalco y actos de corrupción. Tienen poco tiempo para integrar expedientes. Para cuando lo hacen,
ya venció el plazo para el que se inicie el juicio político, porque se tiene que solicitar ante el Congreso local. Además, derivado de auditorías, en ocasiones resulta que los desvíos y corruptelas se detectan en el segundo o tercer año de gobierno. Es por ello que la modificación que propongo consiste en que se tengan hasta 3 años después de que el funcionario dejó su puesto para que pueda iniciar el procedimiento o juicio político. En ese mismo sentido, el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley Estatal de Responsabilidades prevé que la prescripción por las faltas administrativas graves o las cometidas por particulares prescriban en un plazo de 7 años, por lo que propongo que se incrementen hasta 10 años para que puedan prescribir. Entre mayor tiempo, es menos probable que se queden impunes. Ahora bien, respecto a las sanciones que se establecen, considero que la más importante y la que más nos exige a nuestros representados es que quienes cometen faltas graves no vuelvan a ocupar algún cargo o puesto en el gobierno, ni participen como proveedores o asesores. Esto es la inhabilitación, lo cual en el Diccionario Prehispánico del Español Jurídico lo define como la restricción de la capacidad de obrar de una persona, consistente en la privación de un derecho o suspensión de su ejercicio impuesta por la ley o como sanción a raíz de la comisión de un hecho antijurídico. Puede afectar a derechos de índole política, civil o profesional, y limita las posibilidades de participación social y política del penado. Escuchando a la ciudadanía, quisiera proponer que dicha inhabilitación fuera de por vida, que nunca volvieran a ocupar un cargo dentro del gobierno en ninguno de sus 3 niveles. Pero en base a nuestras facultades, solamente podemos legislar en lo local, es decir, que se inhabilite en el gobierno del Estado y en los ayuntamientos. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que resultaría inconstitucional sancionar con inhabilitaciones definitivas a quienes cometen faltas graves, toda vez que nuestro sistema mexicano es de reinserción, de brindar una segunda oportunidad a aquellos que hubiesen cometido alguna falta. Asimismo, la Suprema Corte Superior de Justicia de la Nación, en sus tesis sexta, punto 3, publicada en la página 1968 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de fecha de agosto del año 2012, ha determinado lo siguiente: responsabilidades de los servidores públicos del Estado de México, de municipios y de municipios. El artículo 49, fracción quinta, primer párrafo de la ley relativa es inconvencional por transgredir el derecho humano de legalidad. El artículo 49, fracción quinta, primer párrafo del citado ordenamiento, al establecer como sanción la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, sin fijar parámetro de temporalidad mínima o máxima, dentro de los cuales pueda ser impuesta, es inconstitucional, por transgredir el derecho humano de legalidad, contenido en los artículos 14, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es así que debemos establecer cuál será la sanción mínima y cuál la máxima respecto de la inhabilitación de los servidores públicos. Actualmente, cuando se comete una falta grave, que la afectación no exceda 200 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, lo que representa el día de hoy una cantidad de 17,924 pesos. La sanción inhabilitación será desde 1 año hasta un máximo de 10 años, a lo que vengo a proponer que se incremente hasta 15 años. Ahora, cuando la afectación de la falta grave rebase las 200 unidades de medida de actualización, la ley impone como sanción una inhabilitación de un mínimo de 10 años y máximo de 15 años. Debemos incrementarlas, que la sanción mínima sea de 15 años y la máxima de 30 años, porque no queremos que alguien que cometa algún acto de corrupción, cause daño grave al erario público, se robe el dinero de la ciudadanía y al poco tiempo vuelva a ocupar algún cargo público. De igual forma, aunque no se cause algún daño o perjuicio o no se obtenga beneficio alguno, pero no se actúe conforme a derecho, la inhabilitación debe incrementarse, como mínimo de 3 meses a que sean 6 meses, y como máximo actualmente dice 1 año,
y deberían ser 3 años. En el mismo sentido, la sanción en el juicio político debe incrementarse. La ley establece que la inhabilitación será de 1 año y pudiera ser hasta de 20 años. Y en la presente iniciativa propongo que la inhabilitación mínima sea de 3 años y la máxima de 30 años. Incrementando las sanciones a quien se castigue, tardará más tiempo en ocupar algún cargo público, teniendo como consecuencia servidores públicos más honestos, toda vez que sabrán que si cometen alguna falta grave, no será sencillo que vuelvan a ocupar algún puesto u otro, o hasta ser proveedores del gobierno estatal o algún gobierno municipal. En consecuencia, con fundamento con los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de ley que reforma el párrafo cuarto del artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sonora y decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades. Artículo único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 145, párrafo cuarto. El procedimiento de juicio político deberá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe un empleo, cargo o comisión o dentro de los 3 años siguientes al de la conclusión de sus funciones. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de 1 año a partir de iniciado el procedimiento. Transitorio, artículo único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice en la aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar en los términos de la presente ley para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Se instruye a la mesa directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado en su caso, a efecto de que realice el cómputo respectivo y en su caso de resultar aprobado la presente ley, por las 2/3 partes de los ayuntamientos de los municipios del Estado, se remitan al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Decreto que se reforman diversas disposiciones de las leyes. De la Ley Estatal de Responsabilidades. Artículo 1. Se reforma en el segundo párrafo del artículo 114. Este último párrafo del artículo 118 y el primer párrafo del artículo 273 de la Ley Estatal de Responsabilidades para quedar como sigue. Artículo 114, segundo párrafo. Cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de particulares, el plazo de prescripción será de 10 años contados en los mismos términos del párrafo anterior. Artículo 118, último párrafo. En caso de que se determine la inhabilitación, esta será de 1 hasta 15 años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de las 200 veces el valor diario de la unidad de medida y de actualización, y de 15 a 30 años si dicho monto no excede de dicho límite. Cuando no se cause daño o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno, se podrá imponer de 6 meses a 3 años de inhabilitación. Artículo 273. El juicio político deberá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión o dentro de los 3 años siguientes a la de conclusión de sus funciones. En este último caso, la sanción será la inhabilitación de 3 años a 30 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones. El presente artículo entrará en vigor una vez que lo haga la reforma del artículo 145 del párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Sonora, previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Atentamente, diputado Sebastián Antonio Orduño Fragosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. ¿Es cuánto?